Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. A pesar del corte de agua, para los que echan de menos el agua, ustedes pueden ver, tenemos abundante atrás, así que espero que en esta mañana por lo menos no sintamos su ausencia. Muchos pudieron ver como el pasado 31 de marzo, miles y decenas de miles de funcionarios públicos, tanto autoridades como funcionarios de distinta naturaleza, presentaron sus declaraciones de interés y patrimonio en los sistemas habilitados por la Contraloría y disponibilizados posteriormente para su publicación en el Consejo para la Transparencia. Ese fue un proceso que se inició de forma gradual. En agosto del año pasado se realizaron las primeras declaraciones, tanto por asunciones de cargo como por dejación de cargo. Sin embargo, en aquella oportunidad, el 31 de marzo, fue una suerte de Big Bang. Estamos hablando, inicialmente los cálculos apuntaban a 60.000 declaraciones realizadas. Sin embargo, se llegó a una cifra de más de 100.000. De esas, hay una fracción que se disponibiliza al público, ya tenemos disponibilizada del orden de 12.000, tanto por el proceso de validación que requiere, como por la obligación legal de que solo cierto tipo de declaraciones de las más altas autoridades son las que se ponen a disposición del público en el Infoprobidad, mientras que otras quedan registradas, pero permanecen en Contraloría y no disponibilizadas al público. A nuestro juicio fue un gran avance, un avance que supera la expectativa que teníamos en el país, que supera además los estándares internacionales. Algunos otros países están mirando esto para recién empezar a pensar en cómo crear sistemas que disponibilicen estos datos de una forma tan sofisticada como se está haciendo, mediante datos abiertos, reutilizables, que permiten un escrutinio público que de otra forma no podría existir. En ese sentido, nuestro juicio fue un éxito mucho más allá de lo esperado, cómo se vivió el proceso. Antes de esa ley, que fue producto, por cierto, de la Agenda de Probidad y Transparencia, que en su minuto se impulsó desde el gobierno, luego de las crisis que se vivieron durante el 2014 y el 2015, previo a ello se había puesto en marcha la ley del lobby. Ley del lobby que comenzó a regir a finales del año 2014, cuando se comenzaron las primeras autoridades a cumplir su obligación de registrar las audiencias que les eran solicitadas y de publicitar las reuniones que se le habían solicitado. También fue inédito, causó muchas suspicacias, muchas aprehensiones de autoridades y funcionarios públicos. No sabían qué tenían que publicar, qué no. Sin duda fue un avance, y hoy día la Infoprobidad, Lobby, acumula una cantidad de información que llega a los cientos de miles de reuniones, miles de lobistas declarados, miles de gestores de intereses, cientos de materias tratadas, decenas y centenas de empresas que contrataron servicios de lobby para ser representadas, lo que sin duda es un avance. Sin embargo, no hay que conformarse. En materia de lobby, quizás lo que logramos hacer es llenar el vaso a la mitad. Mal día para dar ese ejemplo en un corte de agua, pero lo que logramos hacer es llenar el vaso solo hasta la mitad. Porque ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una muy buena ley de registro de audiencias, de transparencia activa, de reuniones solicitadas por lobistas. ¿Y dónde se puso la carga? Se puso en las autoridades. Se puso en los ministros, en los subsecretarios, en los diputados, en los senadores, en los alcaldes, los concejales, los cores. Sin embargo, ellos no hacen lobby. Las autoridades son las que reciben el lobby, pero no lo hacen. Y nos quedó la otra mitad del vaso vacío, que es regular efectivamente la actividad de los lobistas. Hoy día la regulación actual, la principal obligación de los lobistas, y permítame decir lobistas como un solo término y ahorrarme lo de gestor de intereses, porque al final todos hacen lo mismo, digamos. Y al final, y no tiene nada... A ver, yo creo que hay un paso previo que hay que dar. El lobby es una actividad perfectamente legítima. El lobby es una actividad que existe en todo el mundo y es perfectamente legítimo representar intereses particulares, sea de una organización, de un gremio, de un sector, sea el que sea. Y lo digo además porque soy abogado.
Esa es el lobby forma parte está muy ligado y estuvo muy ligado inicialmente al mundo de la abogacía, porque su misión, su formación era representar a terceros. Lo que no es, por cierto, legítimo, son versiones deformadas de eso, como son el tráfico de influencia, como son la insinuación de sobornos o de cohecho. Pero son materias que van mucho más allá y, por cierto, son de carácter delictual, van mucho más allá a la actividad del lobby que día a día se ejerce en todo el país respecto a todas las autoridades públicas. Sin embargo, lo que tenemos que hacer para poder llenar el vaso que está medio lleno es poder abordar esos gestores de intereses lobistas que realizan la actividad. Y para regularlos, como sucede en otras legislaciones, tenemos que avanzar hacia la posibilidad de tener un estatuto de transparencia activa de los lobistas. Que los lobistas tengan que declarar a quienes representan, no exclusivamente cuando van a hacer una reunión, no exclusivamente cuando solicitan una audiencia y ésta se materializa, porque como ustedes saben, si no se materializó la audiencia, ese registro no existe, sino que a priori, por el hecho de desarrollar esta actividad, deban levantar una serie de información y transparentarla al público diciendo qué es lo que realizan, quiénes son las empresas con que tienen contratos, cuánto le están pagando por esos contratos y las materias sobre las cuales están haciendo lobby. Eso sucede en distintas legislaciones de una forma u otra. Eso sucede en Estados Unidos desde tiempos de finales del siglo antepasado. Eso existe ahora en la regulación europea y ustedes pueden mirar la página web de transparencia del lobby en la Unión Europea y van a poder saber lo que gasta la Volkswagen o gasta Siemens en lobby respecto de los organismos de la Unión Europea. Y ahí hay una materia que nos quedó pendiente. Sin duda quedó pendiente porque tener esta primera regulación, que sin duda es un gran avance, costó muchísimo. Fueron prácticamente 2 leyes. Una primera ley que se tramitó completamente y llegó hasta el veto presidencial, y el veto quedó estancado y no logró ser aprobado. Y luego se partió nuevamente de cero con una nueva ley que se tramitó completamente y es la que tenemos vigente. Tenemos materias que están pendientes. La Agenda de Prioridad y Transparencia que se impulsó en estos años, sin duda logró tremendos avances en transparentar materias que tenían una regulación muy débil, como la transparencia del financiamiento de la política, la posibilidad de que se financien los partidos políticos, la regulación de las campañas. Este mismo sistema de transparencia de las declaraciones de intereses y patrimonio. Fueron avances significativos, fueron avances que sin duda van más allá incluso de lo que uno hubiera podido esperar inicialmente. Lejos de ser una legislación tibia o débil, fueron avances que realmente están marcando un cambio en la forma en que se realiza la política, en la forma en que interactúa lo público y lo privado, en la forma en que podemos prevenir y sancionar la corrupción y la falta de la probidad en nuestro país. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando. Y esta es una materia que nos compete a todos. No es solo una materia de los funcionarios públicos y del sector público. Es una materia que nos compete a todos, y eso incluye al mundo privado, incluye al mundo empresarial, incluye a las organizaciones sociales, las ONGs, las organizaciones sindicales, nos incluye a todos. Y eso implica que todos cedamos un poco en materia de transparencia y de probidad para poder tener una sociedad que sea donde la corrupción esté marginalizada y ojalá no exista, como sucede en algunos países del mundo. No esperemos a que llegue otra crisis de probidad para abordar esta agenda. No esperemos que estalle un nuevo caso. Y es mucho mejor que se trabaje esto en un espacio de tranquilidad y no de crisis y no de reproche público a la falta de accionar de algunos sectores de la sociedad. ¿Y qué nos falta? Nos falta lo que mencioné, abordar la regulación del lobby. Nos falta perfeccionar lo que hemos hecho hasta el minuto en materia de intereses de patrimonio, de declaraciones de intereses de patrimonio. Hay materias que quizás se deben publicar y que no están publicadas, como los patrimonios de las sociedades que controlan ciertas autoridades.
la declaración llega hasta la declaración de la sociedad y llega hasta saber cuántas acciones tiene esa sociedad y si las controla o no. Se debe declarar después, efectivamente, el patrimonio de esa sociedad, si tiene acciones compradas en otros lados. Lo que no se hace es publicarlo. Quizás tenemos que dar ese paso en el futuro, pero quizás tenemos que también detener la marcha en algunos ámbitos. Es realmente necesario conocer las direcciones particulares de las propiedades de muchas autoridades, aunque no sean su residencia permanente. Hoy día está publicado las direcciones de varias propiedades de la presidenta, las direcciones de varias propiedades de distintas autoridades, y aquí hay que equilibrar correctamente la protección de los datos personales, la esfera de la vida privada de todos, con la necesidad de transparencia y de control social. Y quizás no es necesario para el control social conocer las direcciones. Quizás lo relevante es conocer el número, conocer el valor, pero no necesariamente saber dónde está ubicado, porque eso puede poner en el futuro a situaciones que nadie quiere respecto de autoridades que tienen que tomar decisiones a veces duras y a veces que no le convienen o no le gustan o afectan a ciertos sectores o a ciertas personas. También tenemos que avanzar en materias como, por ejemplo, de la regulación de siempre estamos hablando del sector público. Sin embargo, efectivamente nos falta regular mejor la interacción de lo privado con lo público. En esto, el lobby es, a mi juicio, lo principal. Y quizá, junto con la regulación de los estatutos lobistas, también las empresas privadas que contratan el lobby deberían tener un estatuto de transparencia, así como en parte está planteado en un proyecto de ley del senador Hernán Larraín, donde exige transparentar una serie de informaciones sobre asociaciones gremiales y otras organizaciones privadas. Así como se plantea eso, quizás se debería avanzar en la transparencia de las empresas privadas en cuanto a su accionar de lobby. Y me refiero a que señalen anualmente cuánto gastaron en contratarse servicios de lobby para sus intereses y sobre qué materias. Hoy día eso sucede, por ejemplo, en la Unión Europea. También tenemos que avanzar en materias como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hoy día muy restringida, con causales de eximiente responsabilidad penal muy fáciles de cumplir y que en definitiva quizás no está logrando su objetivo de inhibir el accionar, por ejemplo, en materia de soborno, respecto a ciertas personas jurídicas, ciertas empresas privadas que pagaron para torcer la voluntad pública, que pagaron para torcer las decisiones de ciertas autoridades. Las responsabilidades se persiguen ciertos gerentes, ciertos responsables de esa organización, pero ellos actuaron para beneficiar patrimonialmente a la empresa. Y esa empresa también debía tener una sanción y debería ser nítida, como sucede en otras legislaciones, y quizás tenemos que avanzar también en esa materia. Lo mismo sucede en la corrupción, con la corrupción entre privados. Hay un proyecto de ley en esa materia, donde están haciendo señas ahí de que vaya redondeando. Voy a redondear. En el Parlamento hay un proyecto de ley. Miren, a ver, en el sector público todos sabemos y tenemos clarísimo de que si a alguien que tiene que contratar los servicios del Estado se le paga una comisión para que se contrate a alguien en particular, eso es un acto de corrupción, eso es soborno. Eso lo tenemos claro todos. Si sucede lo mismo en el sector privado, esa es una conducta que está permitida. Esa es una conducta que está permitida. Si yo le pago a un agente de un banco para que me facilite, que me den un crédito, eso está hoy permitido. Entonces, ¿cómo podemos pedir y exigir que las empresas cumplan con ciertos estándares de ética si cuando lo hacen entre ellos está permitido, pero cuando lo hacen en el sector, con el sector público no está permitido? Tenemos que avanzar en una regulación mucho más, o sea, no, en una regulación que exista verdaderamente, porque hoy día no tenemos en materia de corrupción entre privados. Y así hay otros ámbitos que sin duda nuestro país está pendiente. Pero yo no quiero seguir hablando más, porque además me siguen haciendo señas, así que quiero dar la palabra a Eduardo González, jefe del área de sistemas del Consejo para la Transparencia, que nos va a mostrar los avances que ha tenido el rol del Consejo para la Transparencia en estas dos materias, para luego continuar con nuestros panelistas, que son, por cierto, los que ustedes han venido a escuchar. Muchas gracias. Buenos días. Yo me voy a apoyar de una presentación.
¿Sí? Perfecto. Bueno, como ha sido señalado, ¿cierto?, las palabras que me han precedido, en este caso la ley de lobby, ¿cierto?, y la ley de probidad, a mi juicio tienen un elemento base, ya que más que, como lo señalaba el consejero Drago, ¿cierto?, regular la industria propiamente tal, por ejemplo, lo que hace promueve un principio, y ese principio es el principio de la transparencia, y de ese punto de vista ambas legislaciones le han terminado por asignar un rol activo al Consejo para la Transparencia para la implementación de estos dos cuerpos legales, que por lo demás son leyes bastante modernas, a mi juicio, porque le asignan un rol a las tecnologías de la información no menor. Y durante este marco de presentación voy a referirme también brevemente a ese rol que están jugando las tecnologías. Ahora, todo este esfuerzo, todas estas implementaciones en que hemos incurrido todos, ¿cierto?, como Estado, por poner en práctica, en marcha de forma eficiente estas leyes y que no sean letra muerta, ¿cierto? Al final, lo relevante de estas políticas públicas que se han impulsado es el efectivo uso ciudadano, el efectivo control social que se gatille a partir de estas plataformas, por ejemplo, de Infolobby, Infoprobidad, y yo creo que ahí están radicados los desafíos que tenemos por delante. En consecuencia, mi presentación, si es que esta cosa avanza, o me corro, muy brevemente, la idea de aportar algunos antecedentes de estas dos leyes, mostrar cómo operan hoy día, porque hay cosas importantes de resaltar en eso, algunos datos y qué ha ocurrido durante la implementación de una ley de más de 2 años, otras más recientes, mostrar los desafíos que tenemos por delante y finalmente, ¿cierto?, mostrar 2 ejemplos de un uso, casos prácticos, de cómo podemos sacar provecho a toda esta información y a todo este esfuerzo que hay detrás de muchos funcionarios públicos por registrar sus audiencias, sus viajes, sus donativos, hacer sus declaraciones, pero al final esto tiene que tener un sentido. Y ahí hay una propuesta de cómo ponemos en valor toda esta información pública que hoy día está disponible. Algunos antecedentes, como fuera ya señalado, la ley 20.730, la ley de lobby, y la ley 20.880, la ley de probidad. En el primer caso son los registros de agenda pública, en el segundo caso básicamente son las declaraciones de interés y patrimonio, y en estas dos leyes le asignan un rol, un nuevo rol, ¿cierto?, que va más allá de la misma ley de transparencia, al Consejo para la Transparencia, de recepcionar todos estos registros, es gran cantidad de información, consolidarlos, ¿cierto?, hacerlos sistemáticos, publicarlos y dejarlos a disposición de toda la ciudadanía, de modo que pueda sacar provecho, saber qué está ocurriendo con todos los servidores públicos del país. Y para esto el Consejo ha implementado básicamente 2 plataformas, una de forma con un rol exclusivo, que es el caso de Infolobby, donde el Consejo tiene la función exclusiva de montar este portal ciudadano, y en el caso de la ley de probidad es un rol conjunto con la Contraloría General de la República, que ambas instituciones en este caso tienen el mandato de armar esta plataforma y este repositorio ciudadano, y del punto de vista de una suerte de especialización funcional, esta tarea dentro de este rol que tenemos compartido con la Contraloría ha quedado finalmente radicado en este Consejo. El modelo de implementación, muy rápidamente, lo muestra esta lámina, básicamente, y acá en el caso del lobby, y acá hay un hecho que se ha intencionado, y quedamos en negro, ahí no sé qué pasó con la proyección, ahí está. Acá lo que se ha intencionado básicamente es hacer un gran esfuerzo, en este caso conjuntamente con la Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en particular con la Comisión de Probidad y Transparencia, por estandarizar todo lo que se refiere al registro tanto de las audiencias como de los donativos y de los viajes. Y para eso el Ejecutivo en este caso ha implementado una plataforma tecnológica denominada Plataforma Ley Lobby, y esta plataforma se ha hecho un esfuerzo también por extenderla a otros servicios que no están obligados a usarla. Por ejemplo, se hizo un gran esfuerzo por subir a esta plataforma a los municipios.
Pero igualmente hay otros sujetos obligados, pertenecientes, por ejemplo, a entes autónomos, que tienen sus propias plataformas, por ejemplo, el Senado, la Cámara de Diputados, y que ellos, a través de sus propios mecanismos, concentran esta información y finalmente se la envían al Consejo para la Transparencia para que nosotros ahí la pongamos a disposición de la ciudadanía en este portal ciudadano. En consecuencia, la ciudadanía puede mirar en forma individual las audiencias, por ejemplo, de un servidor público en los sitios electrónicos de cada una de las instituciones en la sección de transparencia activa, o verlo directamente en el portal de Infolobby, y en este caso lo ve de forma agregada y puede comparar, puede llevarse los datos, hacer sus propios análisis. En el caso de Providad, si ustedes pueden apreciar ahí, el modelo es prácticamente el mismo. Lo que hemos intencionado es estandarizar plataformas de registro de captura, y este trabajo lo hemos hecho en conjunto con la Contraloría, donde está la plataforma de declaración jurada.cl, donde ahí cada uno de nosotros hizo sus declaraciones, ¿cierto?, de interés y patrimonio, y esta misma plataforma también la han adherido voluntariamente muchos otros organismos. Por destacar algunos, por ejemplo, los directivos de los partidos políticos también están usando esta plataforma. Por ejemplo, los senadores, los diputados también están usando esta plataforma sin estar obligados a usar esta plataforma, y eso acarrea consigo obviamente eficiencia y estandarización en los datos. El Poder Judicial tiene su propia plataforma. En este caso, esta información es enviada al Consejo, en lo que se refiere solo a aquella parte que corresponde a autoridades que sí son públicas sus declaraciones, y ocurre el mismo fenómeno. El ciudadano puede, por una parte, ir a la sección de transparencia activa de cada uno de estos organismos, ver cuáles son las declaraciones de interés y patrimonio, o ir al portal que consolida toda esta información y puede hacer sus análisis, sus comparaciones en un solo sitio electrónico, que en este caso es el sitio de Infoprovidad. Estos modelos, a nuestro juicio, han permitido facilitar el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, no fue noticia al momento de implementar la ley de lobby, ¿cierto?, que el hecho de que los municipios ya estaban todos cumpliendo con sus obligaciones, cosa que no ocurrió, si ustedes se recuerdan, cuando empieza a regir la ley de transparencia, donde ahí no hubo un esfuerzo coordinado, ¿cierto?, por ejemplo, hacia este sector, en este caso particular, el sector municipal. Estas plataformas centralizadas han facilitado el cumplimiento normativo. Indudablemente han incurrido en mucha eficiencia en el gasto público, pues son plataformas centralizadas, los servicios no han tenido que desarrollar sus propias plataformas. Se ha mejorado mucho la calidad del registro, porque del momento que son plataformas únicas se estandariza el registro. Una cosa que es bastante importante, también se está asegurando de alguna forma una experiencia única de acceso a la información por parte de los ciudadanos, pues no hay una gran diversidad de interfaces para los distintos usuarios, sino que está bastante concentrado, ¿cierto? Se favorece la especialización funcional. El mejor ejemplo es donde en el caso de Providad, tanto la Contraloría como el Consejo tienen este mandato de disponibilizar esta información, pero dado la experiencia anterior del Consejo en Infolobby, es que la especialidad nuestra fue aportada, y nosotros nos hemos hecho cargo de ese rol en el caso de la implementación de Infoprovidad. E igualmente se facilita la implementación de estándares y buenas prácticas, dado todo lo anterior. Algunos datos que ya han sido aportados y no me voy a detener en ellos. En el caso de Infolobby, a la fecha se han reportado sobre 660 organismos, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver la cantidad de autoridades como sujetos pasivos, tantas audiencias, en fin, quizás detenerse y llamar un poquito la atención en la cantidad de lobistas que las personas se declaran como tal, del momento, haciendo esta distinción que nos comentaba el consejero Drago, en el sentido de que el lobista es aquel que está remunerado en esta gestión de intereses particulares, y una cantidad importante de gestores de intereses particulares. Acá, en la dinámica de implementación de esta ley en estos últimos años, en el caso del lobby, la implementación fue gradual. El primer grupo básicamente son las principales autoridades del país: ministro, presidenta, subsecretario, Poder Autónomo. El segundo grupo, autoridades regionales, intendentes, jefes de servicio. Y el tercer grupo es el sector municipal, y uno puede observar cómo, por ejemplo, se ha ido incrementando la cantidad de información en estos portales ciudadanos. En el caso de Infoprovidad, ¿cierto?, hoy a la fecha se han consolidado declaraciones de interés y patrimonio correspondientes a 582 servicios públicos.
El número de declaraciones que hemos recibido en este portal está indicado, 12.000, correspondiente a 9.500 declarantes. ¿Y por qué son menos declaraciones? Pues una persona puede tener más de un cargo, un rol. Tal vez el caso más típico es una autoridad del Poder Legislativo, ¿cierto? Un diputado, un senador que además forma parte de una directiva de un partido político, por lo tanto tiene que hacer 2 declaraciones según los cargos que en este caso está desempeñando. Y igualmente hay una cantidad hoy día publicada de 12.400 declaraciones. ¿Y por qué eso es un poco menos de la cantidad de declaraciones que hemos recibido a la fecha? Es porque hay algunas declaraciones que ya dejan de ser públicas después de 6 meses de que el funcionario haya cesado en su cargo. Y básicamente el grueso de las declaraciones, más del 50%, el 51% de las declaraciones corresponde a actualizaciones del mes de marzo, el 31 de marzo recién pasado. Esto ha sido también muy monitoreado. Estas 2 políticas públicas han sido muy monitoreadas por los medios de comunicación. Aquí no me voy a referir en detalle, obviamente, a lo que ocurre, pero en el caso del lobby es permanentemente cubierto con información respecto a ranking, respecto a cosas tal vez un poco más novedosas, como el tipo regalo, en fin, pero es un tema de interés público, se observa interés público, ¿cierto? Principalmente los medios de comunicación escritos, de televisión, que cubren esta información. Datos ya aportados, estos portales son ampliamente visitados por la ciudadanía, es un esfuerzo, por lo tanto, que también tiene una correspondencia desde el punto de vista ciudadano. En el caso de Infoprobidad, todos los vivimos hace un par de semanas atrás, el tremendo interés ciudadano, ¿cierto?, por conocer cuáles son los intereses y los patrimonios de las principales autoridades públicas de nuestro país, de los distintos poderes del Estado, y fue ampliamente cubierto también en distintos medios. Por ejemplo, una cosa interesante acá es que en esta semana, inmediatamente posterior al plazo de la actualización de marzo, solo en una semana recibimos casi 18.000 visitas en este sitio electrónico, y se dio básicamente la relación de que cada visitante conoció en promedio un poco más de 6 declaraciones en su visita al sitio de Infoprobidad. Por lo tanto, no fue una visita y que rebotaban y se iban inmediatamente, sino que había interés efectivo por conocer cuáles eran los intereses de nuestras autoridades, cuáles eran los patrimonios. Ahí hay un ranking de cuáles fueron las declaraciones más vistas. En este caso, la declaración de la Presidenta de la República fue la declaración más consultada por la ciudadanía, y ahí ustedes pueden ver muchas otras declaraciones, en fin. Información que obviamente está evidenciando un interés ciudadano. A nuestro juicio, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Avanzar, se ha hecho un gran esfuerzo por estandarizar, en el caso del lobby con una plataforma única de captura, lo que hemos hecho con SECPRES, en el caso de Probidad con la plataforma de la Contraloría, pero se requiere ir avanzando aún más en mejorar la calidad en el registro. Por ejemplo, sería interesante, ya fue señalado, tener un registro único, no desde la lógica incluso de regular la industria del lobby, sino que tener un registro único de lobistas y que y de modo tener una calidad de data optimizada en ese caso. Sería interesante también avanzar en la estandarización de los reglamentos en el caso del lobby. Cada poder del Estado tiene su propio reglamento y ocurren cosas tales como, por ejemplo, que los diputados en sus viajes, en su reglamento, no señalan el registro de la fecha en que ocurre el viaje. Y ahí hay un déficit de datos que está ocurriendo, y del momento en que hay reglamentos distintos en cada uno de los casos. Por ejemplo, mejorar las clasificaciones que hoy día existen en prácticamente todos los reglamentos. Más del 80% de las clasificaciones de las materias tratadas en la audiencia son otras. Por lo tanto, estamos haciendo un tremendo esfuerzo, y en este caso las materias que están siendo tratadas en las audiencias se va a la categoría otras. Ahí también hay un área de mejora importante. Mejorar en la publicación, en la oportunidad de los datos a través de la interoperabilidad, y finalmente mejorar en la reutilización de los datos. Ambos portales están construidos en una lógica de no solamente son datos abiertos, sino que también son posibles enlazarlos. Por ejemplo, voy a mostrar 2 casos del potencial que significa enlazar estos datos.
La Biblioteca del Congreso Nacional es una institución que ya tiene algunos años en publicar la información en datos abiertos, pero con este potencial de ser enlazado, algo que hicimos tanto en el lobby como en Provida. Y, por ejemplo, yo puedo hacer una pregunta sin ni siquiera traer la data de la Biblioteca del Congreso, sino que la puedo hacer en línea, preguntando por el número de personas registradas en Infolobby que poseen el mismo apellido paterno que algún presidente de la República. Y se hace esta consulta, dado que están construidos bajo el concepto web semántica, y esta información se obtiene en línea, y por ejemplo ahí está el resultado de esta consulta. Y acá no fue necesario pedirle la información a la Biblioteca del Congreso, sino que en línea se hace la consulta y se vinculan dos dominios de información. Por una parte los presidentes de la República y por otra parte quienes están registrados en Infolobby. Y acá tenemos un caso, estoy cerrando, Alejandra. Aquí tenemos otro ejemplo que es un poquito más complejo en el tipo de consulta que se está haciendo. Acá básicamente estamos consultando dos dominios de información. Uno, el dominio de información de lobby con el dominio de información de probidad, y estamos consultando, por ejemplo, entidades que están representadas en audiencias de lobby, dado el RUT de estas personas jurídicas, las cuales además corresponden a comunidades, sociedades o empresas donde los declarantes tienen inversiones, algún tipo de participación, derechos o acciones según el artículo 7 de la ley de probidad. Y acá, por ejemplo, vinculamos estas dos fuentes de datos y se obtienen 104 coincidencias de empresas que están, por una parte, siendo representadas en lobby y donde hay intereses por parte de quienes están registrando su interés en probidad. Para finalizar, sin duda que esto ha aumentado a nuestro juicio los estándares de transparencia, se habilita el control social, ¿cierto? Hemos demostrado que también hay un interés evidente del ciudadano. Estas plataformas centralizadas han incurrido en eficiencia en el gasto. Las tecnologías están jugando un rol importante en estas dos políticas públicas, ¿cierto? Porque habilitan al ciudadano a ejercer su rol también. Los datos abiertos enlazados tienen un tremendo potencial y yo creo que ese es el principal desafío que tenemos por delante, y con esto termino, que es cómo vamos incorporando otras fuentes de datos que también tengan este potencial de enlazarlo con estas fuentes de datos que están construidos bajo estándares que se denominan de web semántica, ¿cierto? Por ejemplo, ir a datos no estructurados y vincular diferentes fuentes de información que hoy día están disponibles en el Estado y de esa forma poder agregar valor a la información pública. Muchas gracias. Perdón, Marcelo, un minutito, solamente decir de que cada uno de los panelistas va a tener 10 minutos para exponer su visión y al final habrá otros 20 minutos de espacio para las preguntas de ustedes, el público. Quienes quieren hacer llegar sus inquietudes pueden escribirlas y entregarlas a miembros del comité, aquí del equipo del Consejo, que están dispuestos a recoger cada una de las inquietudes. Ellas están ahí atrás, de tal manera que ustedes indiquen cuando tengan alguna consulta, alguna pregunta escrita y se la pueden entregar a ellos para que finalmente también Marcelo les pueda hacer estas preguntas del público a los distintos panelistas. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, gracias Eduardo. Bueno, tenemos un panel muy interesante. Ustedes conocen algunos de ellos, a Jorge Saad, a Miguel Flores, a Álvaro Caviedes. Me gustaría partir con Jorge Saad, quien ha estudiado en profundidad la evolución de la ley del lobby y también la nueva regulación en materia de declaraciones de intereses y de patrimonio. Jorge es un académico de la Universidad Católica, viene de presentar un estudio en la OECD y creo que su opinión es muy relevante para saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Así que Jorge Saad, te entrego la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenos días a todos, a los funcionarios públicos, profesionales, al presidente del Consejo de Transparencia y su equipo, y a los panelistas. A nosotros nos ha tocado evaluar la ley del lobby en dos oportunidades, para la Alianza de Gobierno Abierto y también para la OECD, y nos hemos embarcado en este tema porque creemos que los desafíos hoy día en materia de probidad, transparencia y buen gobierno van mucho más en la relación del Estado con los actores, con la empresa, con la sociedad civil, con los grupos de interés.
Hoy día tenemos una ley de transparencia, cuando el enfoque era el Estado hacia adentro, que ya está en régimen y que gracias a Dios funciona bien y que se ha internalizado en la ciudadanía como parte de la cultura de la relación del ciudadano con el Estado. Pero hoy día está toda esta otra parte que es cómo se relaciona lo público con lo privado. Y ahí está la ley del lobby, está la reciente ley de probidad de función pública, está el proyecto que se está discutiendo en el Congreso sobre la puerta giratoria o conflictos de interés o transición público-privada. La importancia de regular el lobby se tiende a enfocar desde el punto de vista del Estado, de que el objetivo es no tener una captura por parte de un grupo de interés específico, pero también es importante para el sector privado, porque distintas encuestas, como la que hizo la consultora McKinsey el año 2011, dice que el segundo stakeholder más importante para la empresa en los próximos 5 años, esto ya ha pasado un tiempo de la encuesta, son los gobiernos. O sea, solo los clientes superan, a juicio de la empresa, cuál va a ser el actor que va a tener mayor impacto en su funcionamiento. En segundo lugar, el gobierno. Y nuestra ley, después de más de 10 años de discusiones, ustedes saben que hubo muchos intentos, asumió finalmente para ser aprobada un sentido más bien pragmático. No es una ley, como dijo Marcelo, totalmente pretenciosa que regule todo el circuito del lobby, pero es un primer paso que yo creo que ha sido muy positivo para regular esta relación de influencia en la toma de decisiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el lobby, no solamente el lobby, también la puerta giratoria, suele ser abordada en Chile y en el mundo en general con una connotación negativa. Si bien hoy día hay más conciencia de la corrupción y hay un problema de la corrupción entre cuándo realmente hay corrupción y cuál es la percepción de la ciudadanía frente a ella, se ha hecho una interpretación muy amplia de lo que es corrupción. Y hoy día en la ciudadanía, materias como lobby, como conflictos de interés, se asocian inmediatamente a corrupción. Y si nosotros desde las políticas públicas, desde la academia, desde los lobistas, desde los tomadores de decisión, nos hacemos parte de un sesgo negativo en esta materia, va a ser muy difícil avanzar y va a ser mucho más probable que persista la resistencia, en este caso de las autoridades, a asumir que la actividad en la que están siendo sujetos pasivos es lobby. ¿Cuáles creo yo que son las fortalezas de la ley a partir del estudio que hemos realizado con el Centro de Estudios Internacionales de la Católica? Primero, que esta ley transparente una serie de actividades, oficios, gestiones, conversaciones que antes estaban en la opacidad. No se sabía quién se reunía con quién, si la autoridad estaba dando una igualdad de trato frente a una decisión relevante, etc. Hoy día, con desafíos que todavía necesita la ley de perfeccionamiento, es posible tener un mayor control social sobre eso. Lo segundo, que ha estado bastante ausente de la discusión, es que hoy día tenemos una plataforma abierta, formal, para ejercer nuestro derecho a petición. Eso antes no existía. Antes, sin la plataforma, era necesario el contacto directo, conocer al jefe de gabinete, conocer a una persona que tuviera acceso a la autoridad local o central. Hoy día, por lo menos, tenemos una plataforma. Que funcione mejor o peor es parte de la discusión, pero tenemos una plataforma que potencialmente puede democratizar el acceso a la autoridad en las materias que regula la ley del lobby, que no son todas las materias donde un ciudadano o un grupo de interés quiere reunirse con una autoridad. Tercero, puede ser una herramienta de gestión para las autoridades. Hemos visto muchos reportajes en materia de autoridades que no han cumplido la ley. Los 60 alcaldes que no tenían declaración de lobby, el Ministerio X que tenía en promedio menos de una audiencia por mes, que eso cuesta imaginarlo, pero también hay casos de ministerios, estoy pensando en el Ministerio de Salud, por ejemplo, donde la ley del lobby ha constituido una herramienta de gestión, porque permite hacer un seguimiento de con qué grupos de interés me estoy juntando. ¿Estoy siendo equilibrado con los distintos actores frente a una decisión determinada? Y finalmente, otra ventaja de esta ley, que es relevante, por ejemplo, en materia de Fuerzas Armadas, es que contribuye a la transparencia en el proceso previo a una compra pública. Es decir, cuando una empresa, una transnacional, quiere dar a conocer un producto al Estado, un servicio determinado, la ley del lobby es un buen mecanismo para estos tratos preliminares, gestiones preliminares en una compra pública determinada. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta o que podemos nosotros observar de la regulación del lobby? Lo primero,
creo yo, es cómo mejoramos la ley actual. Antes de pensar cómo ampliamos el alcance de la ley del lobby, es primero cómo hacemos que la regulación que tenemos hoy día de 2 años sea más efectiva. Y ahí pienso yo que hay 2 temas. El primero, hay que mejorar el cumplimiento, el enforcement de esta ley. En febrero pudimos conocer el informe de Contraloría que le entregó al Consejo de Transparencia sobre la ley del lobby. Auditó a 130 organismos públicos y los hallazgos, si usted me permite, los más relevantes, comentárselos, muestran que hay un desafío aún en la aplicación de esta ley, de la ley que conocemos hoy día, que regula el sujeto pasivo. Por ejemplo, información no remitida al Consejo de Transparencia para que la consoliden en Infolobby. A mí me llamó la atención el porcentaje, pero esto es lo que dice el informe, 70%. Entre los servicios auditados, que incluía municipalidades y servicios del gobierno central, cuyas audiencias no se publican o se publican de manera incompleta, 30%. Y finalmente, otro 30% en tardanza en las respuestas de la autoridad, que también es un llamado a alerta porque estas leyes también buscan mejorar la rendición de cuentas de nuestros representantes y autoridades. Es decir, primer desafío a mejorar la implementación, y creo que este informe de Contraloría es un paso positivo, y los esfuerzos que también está haciendo el Consejo de Transparencia y la CEPRES a través de la dirección de Rodrigo Mora, en capacitar más, impulsar más, porque estas leyes de probidad sin voluntad política pierden efectividad. Es decir, es fundamental contar con esa decisión. Y lo segundo, en materia de información. Recuerdo que un periodista, a partir de la investigación, nos preguntó lo siguiente. Ahí está muchas gracias por el aviso. Nos preguntó lo siguiente. Tal senador registra 11 audiencias en 1 año y medio. ¿Qué puede decir frente a eso? Hoy día nosotros no sabemos las audiencias rechazadas. Por lo tanto, frente a esa pregunta no sabemos si ese senador rechaza muchas audiencias y los deriva a una comisión, no se reúne con grupos de interés o bien hace reuniones paralelas. Otro desafío, por lo tanto, de esta ley del lobby es cómo damos la información completa, no solo lo aceptado, las reuniones que se realizan, sino también lo rechazado, de manera de tener el mapa completo. Y para ir terminando, y si mejoramos la ley, viene lo que planteaba Marcelo de qué es lo que falta. Primero, yo quiero reiterar el punto inicial de que el lobby es una actividad legítima. Los grupos de interés han existido desde que existe el ser humano que se organiza para influir en una decisión determinada. Lo importante es tener transparencia y que haya igualdad de trato. ¿Qué regulamos? En Estados Unidos o en la Unión Europea efectivamente se regula la actividad del lobista desde el punto de vista de quién contrata al lobista y cuáles son los pagos asociados a esa gestión. Creo que podemos avanzar en esa materia, pero hay que tener ojo con los costos de tener una ley que pudiera eventualmente sobreregular la actividad y que finalmente sea poco utilizada. Es decir, tenemos que tener como horizonte que la ley funcione, porque esta ley potencialmente está funcionando. Entonces, un tema puede ser ese. Y el segundo es no duplicar. Si nosotros queremos facilitar el derecho a petición, el acceso a la información y, en definitiva, democratizar la relación de los grupos organizados con la autoridad, no podemos establecer excesivas cargas a la ley del lobby, porque de lo contrario la ley del lobby solo va a quedar reservada a grandes empresas que tienen la capacidad de contratar a importantes agencias de lobby que puedan cumplir las obligaciones que le da la ley. Esta ley también tiene que ser funcional para una junta de vecinos, también tiene que ser funcional para una organización de la sociedad civil y, en definitiva, funcional para todo grupo de interés legítimo que quiere influir legítimamente en el proceso de toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Miguel Flores pertenece a una de las agencias de lobby más importantes del país. Sin duda, el lobby profesional se ha ido consolidando en Chile, ha ido tomando forma con distintas empresas nacionales e internacionales, y las formas de interactuar con lo público y el rol que cumplen de bisagra entre el sector privado y las autoridades, por cierto, que siempre está sujeto a polémica. Queremos conocer la visión de Miguel respecto del rol de estas empresas, la regulación que está hoy día por la cual se rigen y cuál cree que debe ser el futuro de esa regulación. Bien, muchas gracias.
primero que nada agradecer al Consejo de la Transparencia por la invitación a exponer esta mañana. Obviamente nosotros como empresa que está ligada directamente a la industria, al tema, a la industria del lobby, obviamente nos parece importante dar a conocer nuestra opinión de la legislación y cómo esta legislación ha ido cambiando quizás algunos comportamientos de las autoridades y de las propias empresas. Lo primero que me gustaría decir, y aquí algo se ha dicho, lo dijo Marcelo al comienzo, es que esta legislación es un poquito pretenciosa denominarla legislación de lobby, ¿eh? Ya Jorge también lo ha fundamentado. Esta ley lo que hace simplemente es transparentar, ¿no es cierto?, las audiencias, los regalos, los viajes de ciertas autoridades. Y no es más que eso, ¿eh? Y creo que hay que evaluarla y hay que revisarla y mirarla desde esa perspectiva. Ahora, está claro, dentro de un conjunto de otras normas que se han dictado, ¿no es cierto?, durante los últimos años, que pretenden mejorar el estándar de transparencia del Estado, ¿no es cierto?, pretenden mejorar el control ciudadano frente a las autoridades, en fin, pero en sí misma es una legislación bastante sencilla. Lo segundo es que para nosotros hay un punto que es clave resolverlo en una futura modificación. Esta distinción entre lobista y gestor de intereses parece no tener ninguna justificación, ¿eh? Y quizás sería mejor hacerla desaparecer, ¿no es cierto?, y que todos nos denominemos lobistas, y ojalá que exista también un registro público de quienes ejercemos esta actividad o esta actividad profesional, ¿no es cierto?, de forma tal que queden fuera o queden dentro, según la decisión que tomen, aquellas instituciones que hoy día, llámense consultoras, algunas oficinas de abogados, algunas personas naturales que ejercen la actividad de lobista, pero no están registrados en ninguna parte y lo hacen probablemente a espaldas, ¿no es cierto?, de la legislación que actualmente nos rige. Entonces, un primer punto es que la distinción entre lobista y gestor de intereses parece no tener mucho sentido, en la práctica es exactamente lo mismo, y en segundo lugar, ojalá hubiera un registro que fuera público, donde quienes ejercemos esta actividad estuviéramos inscritos formalmente y eso fuera así conocido para todos. Otro tema que a nosotros nos preocupa de la actual legislación es que hay ciertas dificultades, o sea, lo decía Jorge al final, cuando uno solicita una audiencia y la autoridad no responde, y esa ausencia de respuesta, porque en este caso el silencio no es manifestación de voluntad como en otras ocasiones, esa ausencia de respuesta, uno primero no sabe si hizo mal la solicitud, si no llegó, si esa ausencia de respuesta no tiene una sanción o no es pública, es bien complejo, especialmente para empresas como la nuestra, por así decirlo, acusar a la autoridad. Entonces creo que quienes administran la plataforma podrían pensar en el futuro en colocar ciertas advertencias, primero quizás a la propia autoridad, ¿no es cierto?, lleva 4 días pasado del plazo sin responder, lleva tantos días, de forma tal que ellos sepan también que están incumpliendo la norma, o que eso fuera público, ¿eh? De forma tal que, como decía Jorge, así como uno solicita audiencia, y la audiencia que se acepta es la única que se publica, también estuvieran publicadas las audiencias que se rechazan o las audiencias a las que no se ha dado respuesta. Este problema, la verdad que hay que ser franco, a nivel central no ocurre prácticamente, o por lo menos la experiencia nuestra es que no ocurre. Es decir, en general las autoridades del aparato central del Estado responden y lo hacen oportunamente. Donde hay una brecha bastante importante y no ha sido resuelta es desde el comienzo con el Parlamento. Ustedes saben primero que el plazo de respuesta es mayor, son 10 días, no 3, lo que ya genera una dificultad. En el caso del Senado, hace unos meses atrás, la página del Senado despacha una
un correo en que reconoce haber recibido la solicitud. Bueno, eso es un avance, porque antes uno no sabía si la solicitud había llegado o no había llegado, ¿eh? Pero eso no significa que los tiempos de respuesta hayan cambiado y habitualmente hay que recurrir al sistema tradicional, que es tomar el teléfono y ubicar a la secretaria y preguntar por la audiencia que uno solicitó. Yo creo que esa es una situación que debe cambiar, porque obviamente no contribuye a mejorar, ¿no es cierto?, la transparencia y lo que la ley pretende. Otro problema también, y también existen brechas a nivel municipal, ¿eh? Ahí hay muchos casos en que simplemente la plataforma no funciona o no le hacen caso a la plataforma y hay que recurrir al método tradicional de buscar el teléfono de la secretaria, llamar a la secretaria del alcalde y pedir la audiencia por las vías tradicionales. No sé si me imagino que es posible que algún organismo del Estado pueda colaborar con las municipalidades, o especialmente las más pobres, las que tienen más dificultades económicas, para facilitar algún tipo de plataforma para que ellos puedan cumplir cabalmente con la legislación. Algo se hizo esto con las primeras normas de la Ley de Transparencia hace algunos años a través de la Subdere, pero me imagino que eso también es un tema que está pendiente y que creo que hay que resolver. Después, a nivel ya de cosas más específicas de la plataforma a través de las cuales se solicita la audiencia, nosotros no hemos tenido, la verdad, problemas mayores. Solo en un caso tuvimos que una autoridad publicó un contenido de reunión que no tenía absolutamente nada que ver con lo que había ocurrido en la reunión y después de hacer los reclamos correspondientes a las 48 horas ellos modificaron y había sido un error. Pero en general el sistema de solicitud de audiencia y la publicación posterior de la plataforma funciona perfectamente y las veces que hemos tenido alguna dificultad, la verdad que hemos hecho saber el problema y las cosas se han resuelto prácticamente de inmediato. Ahora, por ejemplo, hay algunas cosas de detalle. Cuando uno solicita una audiencia, no hay un mecanismo semejante en el portal para, por ejemplo, pedir un cambio de fecha o para informar que va a ir alguien más a la audiencia, o para decir que no va a ir alguien a la audiencia, de forma tal que el sujeto pasivo tenga plena información de lo que va a ocurrir en esa audiencia. Y como eso no existe en la plataforma hoy día, lo que hay que hacer es que hay que tomar el teléfono o buscar un correo electrónico e informarle al sujeto pasivo, a la secretaria, ¿no es cierto?, a la persona que lleva esto, de que va a haber un cambio o que queremos pedir un cambio en la hora o en el día. Y ustedes pueden decir que estas cosas son detalles, pero no lo son. Muchas veces nosotros representamos a empresas multinacionales cuyos ejecutivos viajan a Chile, o a veces exclusivamente para esa audiencia, o con foco especial en esa audiencia. Entonces, no es menor pedir un aplazamiento o una postergación. Y eso no se puede hacer en el sistema actual y obliga necesariamente a tomar el teléfono o a buscar un correo y por esa vía resolverlo. Y entiendo, o así entendemos nosotros, que el objetivo es, ojalá, hacerlo todo transparentemente a través de esta plataforma. Otra cosa que hay que resolver, ahora no es sencillo porque son dos cámaras diferentes, los reglamentos del Senado y la Cámara son distintos, son detalles, pero son diferentes y lo ideal sería que hubiera una sola regulación para todas las instituciones que están sometidas a esta legislación. Como me queda poco rato, solo quiero hacer dos comentarios finales. El primero es que yo creo que esto ha contribuido, siendo, y ya hice una referencia al inicio, siendo una legislación bastante simple, bastante básica, creo que ha contribuido a transparentar la actividad de nuestras autoridades, ¿no es cierto?, al menos en estas tres materias. Y quiero contarles también que ha contribuido a que las empresas evalúen de manera estratégica si solicitar una audiencia o no. Yo siempre cuento una historia de un cliente que tenemos hasta el día de hoy, que era muy dado a ir permanentemente a la autoridad para contarle que iba a hacer un nuevo plan de promoción, que tenía un plan nuevo de reciclaje, que venía una campaña promocional
de determinada materia, en fin, y y muchas veces las autoridades les llamaban la atención por qué tantas veces en el año las reuniones. Y ahora que hay ley de lobby, lo que han hecho ellos, y me parece bien, es que cada vez que van a pedir una audiencia, hacen previamente una evaluación estratégica, si acaso esa audiencia tiene sentido o no. ¿Y por qué? Porque mucha de esa información es información que le están llegando al mercado y a su competencia. Y por lo tanto, hay que pensarlo dos veces, ¿no es cierto?, si vale la pena hacer esa acción o no. Entonces, ustedes se fijan, creo que hay cambios positivos a nivel de las autoridades y también ha habido cambios interesantes en materia de la propia industria o de las propias empresas que evalúan estratégicamente ahora si conviene o no conviene este tipo de solicitudes. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Este gobierno le tocó implementar la ley del lobby a partir del año 2014 y también correspondió a esta administración implementar el nuevo sistema de declaración de intereses y patrimonio. Y esa labor estuvo centrada en la Secretaría General de la Presidencia. Por eso queremos conocer la opinión de Rodrigo Mora, quien es el secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia de la SECPRES, sobre cómo fue este proceso de implementación, los desafíos que enfrentaron y la visión que tienen hacia el futuro sobre esta materia. Gracias, Marcelo, consejero, señor presidente. Siempre un gusto estar acá. Nosotros tenemos una larga historia de colaboración con el Consejo para la Transparencia. Nos conocemos hace ya 9 años prácticamente y creo que hemos sacado adelante cosas muy buenas para el país. Creo que el panorama de las leyes de transparencia, si ustedes quieren, las leyes anticorrupción, en términos de política pública, cumplen como un ciclo este año. Cumplen un ciclo porque a partir del caso Cabal, a partir del caso Penta, los problemas de financiamiento de la política, se genera por primera vez una agenda total. La Comisión Engel, que es una especie como de organismo autónomo que diseña o formula políticas públicas de abril a mayo del año 2015 en el seno del Gobierno Central, propone una agenda. De esa agenda la Presidenta de la República toma medidas legales y medidas administrativas y lo que tenemos ahora en el fondo es una gran batería de leyes aprobadas. No son proyectos de ley, sino que son leyes propiamente aprobadas. Y dentro de esas leyes prácticamente estamos enfocados muy fuerte en la regulación de la política, en la regulación de los negocios y también en la regulación de lo que diríamos la burocracia o la administración del Estado, ¿no es verdad? Entonces, la conversación que nosotros estamos teniendo ahora es una conversación muy diferente a la que pudiéramos haber tenido hace 3 años, por ejemplo, o hace 5 años, donde quizás la ley de transparencia del año 2009 fue el último hito, digamos, regulatorio relevante, creo. Entonces, básicamente, con ese escenario nosotros tenemos que entrar primero a entender qué tipo de evaluación le podemos hacer a este tipo de leyes especiales de transparencia. Tanto la ley que regula el lobby, 20.730, como la ley de patrimonio e intereses, 20.880, tienen como característica fundamental ser leyes especiales de transparencia, leyes especiales de revelación de información y componen también, o mejor dicho, trabajan con un sistema tecnológico que en el fondo es lo que le da soporte a la regulación. Es decir, de una manera muy sui generis en el sistema jurídico chileno, lo que se crea por ley es un soporte informático y el soporte informático es lo que finalmente va moldeando la conducta de los funcionarios públicos y también de los regulados. Y el buen ejemplo en el fondo es que Miguel habla mucho de la plataforma, lo cual es sintomático quizás del objetivo de la regulación. Por tanto, creo que en ese sentido nosotros tenemos finalmente una cosa que fue muy fundamental y inédita, porque en el fondo fue también siempre trabajada con el Consejo de Transparencia. No es menor que
el centro de gobierno haga alianza con un órgano fiscalizador autónomo para sacar una ley adelante. Y la verdad es que respecto de la implementación de la ley de acceso, nosotros tenemos un paradigma ya establecido, que es la implementación nacional de la ley, un sistema electrónico o informático centralizado, alianzas, digamos, con los grupos relevantes y también un acercamiento especial al mundo local. ¿Y eso por qué? Porque tuvimos las lecciones de la Ley de Acceso a Información el año 2009, donde finalmente el plazo de implementación total dura hasta el día de hoy. Es decir, en la Ley de Transparencia o la Ley de Acceso aún estamos subsidiando desde el nivel central la implementación a los gobiernos locales. Los gobiernos locales van extremadamente lentos por el hecho de que se financian de manera diferente, también tienen sus propias particularidades. Y en el caso del lobby, al momento de crear la plataforma y por el diseño muy virtuoso que tuvo el Consejo de Transparencia con las Express, el sistema centralizado a los 5 meses tenía al 100% de la autoridad de arriba y al 98% de los municipios. Ese es el dato concreto. El dato concreto es que nosotros pudimos parar una ley de manera inédita, porque tal como Jorge fue a la OCDE, nosotros estamos ahora en las semifinales del Premio Mundial al Servicio Público de la ONU por esta implementación. No es menor. Hemos tenido disponibilidad tecnológica para prácticamente el 100% de la administración central y autónoma del Estado. Entonces, creo que eso es muy relevante y por lo mismo existe, creo, un buen motivo para celebrar. Para celebrar en el fondo que estamos trabajando en una alianza y para celebrar también el hecho de que algunos bolsones de corrupción, sobre todo en el gobierno local, yo destaco mucho el caso de concejales en viaje, digamos, creo que es la gran guinda, digamos, que hemos sacado a partir de esta legislación. Ha sido buena finalmente y creo, eso sí, para efectos de una conclusión o esperanza hacia el futuro, que el control social tiene una deuda. Creo que nosotros, por parte del gobierno y por parte de los fiscalizadores, incluida la Contraloría, hemos hecho lo suficiente. Yo creo que hay algunas mejoras que ya les voy a contar, porque en el fondo ya vienen pero es la mejora, por ejemplo, de la respuesta de audiencia, la accesibilidad para personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Pero aquí hay una cuestión que es muy importante. Estamos viviendo, desde el punto de vista de los medios de comunicación, investigaciones de corto aliento que yo pienso a veces que han traído buenos resultados, pero por ejemplo el fraude ocurrido en Carabineros de Chile fue en relación a una actividad de largo aliento donde la institucionalidad funciona en servicio de eso. Entonces eso es muy importante, es decir, diferenciar por parte de aquellos que ejercen el control social entre investigaciones de corto aliento que traen resultados, yo diría, no tan sexy y tampoco que ayudan mucho a la baja de la corrupción, versus estos, digamos, de largo aliento que utilizan nuestros chasis, digamos, de manera más potente, digamos. Es como utilizar un Ferrari para ir a la esquina o para ir, digamos, al sur de Chile. Es completamente diferente el rendimiento, digamos, de esta legislación. Ahora bien, creo que una reflexión final también apunta hacia la confianza. Yo tengo el convencimiento en el fondo de que transparencia como un único factor no redunda en mayor confianza. Eso tiene cierta empiria, digamos, detrás, digamos. La transparencia requiere en el fondo también de inclusividad. Yo no puedo, digamos, nosotros estamos ofreciendo muchos portales, muchos datos, estamos tendiendo ahora a la integración, pero efectivamente tenemos una deuda hacia el futuro con las maneras de participación ciudadana que se están ahora desarrollando. No estamos dando el ancho necesariamente en la manera de formular la toma de decisiones y por lo tanto la transparencia parece un poquito quizás muy dedicada todavía a quienes pertenecemos a la élite, eso lo demuestran también los propios estudios del Consejo, y también
una cosa muy fundamental, que el ejemplo, digamos, que tienen que generar las autoridades locales, sobre todo, es muy correlacionado, digamos, con la confianza. Y es también lo que está generando el Consejo de Transparencia últimamente. Los subsidios, los beneficios, los que llegan directamente a la gente, es realmente lo más importante, es la guinda de la torta. Por lo tanto, el foco en lo local, el no fallar en la construcción de un policlínico, no fallar en la construcción de una plaza pública, no fallar en la construcción de una escuela pública, es fundamental. Eso genera transparencia, pero también la participación inclusiva, la participación que es, digamos, como dirían en políticas públicas, bottom up, digamos, de abajo hacia arriba, es lo más importante y es lo que va a hacer, digamos, que en consecuencia nuestro legado, creo, y hablo por todos los involucrados, sea básicamente más importante, más enjundioso y que contribuya finalmente a la democracia representativa, que es un modelo que está en crisis. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Están llegando muchas preguntas. Tenemos el último panelista, así que esta es la última oportunidad para que ustedes la puedan hacer llegar. Transparentar y disponibilizar información pública no es un fin en sí mismo. Su objetivo es permitir el control social. Y quienes mejor, o uno de los más importantes actores que realizan este control social son los medios de comunicación. Por eso queremos tener la opinión de Álvaro Caviedes, quien es el primer vicepresidente de la Asociación Nacional de Prensa y que además está directamente ligado al grupo COPESA y a los grupos Radios Dial, sobre la visión que tiene de estas materias y el rol de los medios de comunicación en el control social. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, los medios de comunicación tenemos un rol de fiscalizadores del poder y para eso debemos contar con ciertas herramientas y la transparencia es un medio fundamental. Primero, contarles un poco la actividad que tenemos como Asociación Nacional de la Prensa. Hace 14 años tenemos un instrumento que se llama el Barómetro de Acceso a la Información. Sentimos que somos bastante pioneros en los temas de transparencia, fundamentalmente por interés, ¿no es cierto?, por el interés que tenemos como medios de comunicación de poder tener el acceso a quienes ejercen el poder. Este barómetro no solamente mide autoridades públicas, sino también empresas, universidades, cualquiera que en un momento determinado tenga o ejerza labores de poder. Creo interesante porque hoy día ese barómetro mide fundamentalmente percepción de los periodistas de cómo las distintas entidades tienen o no la tendencia a responder y a ser transparentes en su contenido. Obviamente que como es una serie, ha ido mostrando cómo ha evolucionado hacia la transparencia las distintas entidades y de qué manera la ley de transparencia, dado que la serie es anterior a la ley de transparencia, al implementarse esta ley, obviamente que se produjo una mayor accesibilidad por parte de los periodistas, sin perjuicio que en general no es la ley de transparencia el uso principal para acceder a las fuentes, sí fue o ha sido importante. Y creo que en este mismo sentido, contar con nuevos instrumentos como la ley del lobby y la ley de declaración de patrimonio y de intereses, obviamente que contribuye. Nosotros estamos ya en la serie para el barómetro número 14, no se han incluido preguntas sobre ley de lobby ni sobre declaración de patrimonio, pero creo que en la próxima serie sí sería interesante contar con estas preguntas, porque obviamente que en la labor periodística la posibilidad de acceder a este tipo de instrumentos es fundamental. Por el lado del uso periodístico o de la manera en que el periodismo ha enfrentado la ley del lobby y la ley de declaración de patrimonio de intereses, te diría yo que es muy incipiente. Efectivamente ha habido uso, sobre todo ahora en los últimos días, semanas o meses, ¿no es cierto?, respecto a la declaración de patrimonio de las autoridades públicas, pero da la sensación que más bien nos ha faltado hacer un trabajo serio. Ha sido más bien
una cosa media boyerista de saber cuánta plata tiene un determinado ministro o un consejero del Consejo de Defensa del Estado o un fiscal. La verdad que saber el patrimonio de una persona es simple curiosidad, no aporta en nada. Lo importante es qué ocurre con la variación de ese patrimonio en el ejercicio de la función pública. Y eso obviamente es lo relevante, saber cómo entró y saber cómo salió de la función pública y cómo varió su patrimonio en ese periodo. Y obviamente los medios debemos estar atentos. Ejercer, ya se ha hablado esto en varias partes, lo que persigue los medios de comunicación es el interés público, no el interés del público, que ya ha habido bastante discusión en eso por algunos casos recientes, y de qué manera tenemos que nosotros liderar la seriedad de la discusión y no simplemente exponer situaciones de carácter privado y sacar provecho de ello. Creo que ahí hay una labor que tenemos que... Los medios de prensa escritos creo que tenemos una labor un poco más seria de lo que hacen algunos otros medios, pero obviamente tenemos que ejercer esa labor de manera seria. Lo mismo ocurre con la ley del lobby, porque lo que hay hoy día son más bien simples instrumentos estadísticos, que son, digamos, fácilmente constatables con el acceso por la ley de transparencia, pero los medios tenemos que profundizar en eso. Tenemos que profundizar por qué hay más de 6.900 lobistas. A mí, sinceramente, me parece una cifra exorbitante. No sé dónde hay tanto lobista y qué es lo que hace. Los medios no han profundizado en eso. O de qué manera una autoridad, o por qué una autoridad no registra o registra tan pocas visitas, o de qué manera esa... Creo que hay que, en el fondo, la labor de los medios de prensa debe profundizar en los datos, debe aprenderse a manejar los datos, debe aprenderse a manejar esta gran cantidad de información. Nosotros en la ANP, de hecho, acabamos de hacer un seminario para los periodistas sobre manejo de lo que se llama, de manera chútica, pero bueno, la Big Data, ¿no es cierto? Cómo se maneja la gran cantidad de información, encuestas, cómo hoy día los medios de comunicación y los periodistas logran entender lo que es el cúmulo de información. La información está disponible y lo que generan estos instrumentos es información. Lamentablemente, los periodistas no están totalmente capacitados por la inmediatez de la información para hacer investigación periodística en profundidad. Estos instrumentos no valen, para efecto del trabajo periodístico, no valen de mucho si solamente se repite la información disponible. Hay que procesarla, hay que profundizar en ella. Me parece muy interesante lo que dijo Eduardo respecto de la capacidad que existe hoy día de cruzar información, de poder tener, a través de los instrumentos que entrega el propio sistema, cruzar informaciones de distintos entes y poder sacar conclusiones de eso. Pero no quiero terminar sin antes exponer cuál es la situación que tenemos nosotros como asociación gremial, la ANP es una asociación gremial, como gestor de intereses particulares. La verdad que como usuario de la ley del lobby ha sido tremendamente difícil el ejercicio de la capacidad de poder exponer nuestras ideas ante la autoridad. Me llama mucho la atención lo que dijo Miguel Flores, ¿no es cierto?, de cuando no funciona la ley del lobby se recurre a los métodos tradicionales. La verdad que yo no sabía que todavía se podían usar los métodos tradicionales. Nosotros como ley del lobby, como usuarios de la ley del lobby, si no resulta por la ley del lobby, entendemos que no hay más herramientas. Hemos tenido malas experiencias intentando comunicarnos con autoridades para que nos den una audiencia. De hecho, lo voy a contar con nombre y apellido. Estamos en una tramitación de una norma ante el Ministerio del Trabajo sobre la regulación del horario de trabajo de los periodistas, y la ministra del Trabajo se reunió en más de una oportunidad con el Colegio de Periodistas. Y cuando nosotros, que representamos a los medios de comunicación, que estamos tremendamente interesados en la misma legislación, la ministra no nos ha dado la audiencia, no nos dice por qué y simplemente no contesta. La verdad que en el ejercicio de nuestra labor gremial entendemos que debe haber también, y esto es parte de lo que puede haber en la mejora de la ley del lobby, digamos, un mejoramiento en la forma en que se entrega esta información, en la igualdad de condiciones que deben tener, que no debe estar asociado a la entrega de una determinada audiencia a las cercanías ideológicas, y eso obviamente es parte de lo que debe trabajarse como ley
en profundizar, digamos, la accesibilidad de todos las personas que están interesadas en una determinada norma o en una determinada situación para acceder a la autoridad, sino simplemente la ley del lobby lo que hace es rigidizar el sistema y poner a aquellos que tienen todavía, ¿no es cierto?, la capacidad de influir en mejor posición. Y no digo que los medios de comunicación no podamos influir, pero como nosotros tenemos que ser el primer ejemplo del cumplimiento de las normas, nosotros simplemente usamos la ley del lobby, no usamos nada más. Y hasta el momento, la verdad, sinceramente, ha sido poco efectivo o ha sido decepcionante muchas veces. Bueno, pero para cerrar, simplemente decir que los medios tenemos la preocupación de usar estos medios, de perfeccionar a nuestros periodistas, de darle mayor uso a los instrumentos y a las normas que nos entregan información, la responsabilidad del uso de esa información y entregársela procesada a la audiencia para que se informe y fiscalice al poder, es nuestra responsabilidad. Bueno, y estamos trabajando permanentemente en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Tenemos varias preguntas. De todas formas, el tiempo se nos fue un poco, incluso el tiempo que teníamos considerado para esto. Lo que voy a hacer es leer todas las preguntas y hacer una ronda rápida de 3 minutos cada uno para que puedan abordar las preguntas en general, en particular. Hay una solamente que está dirigida a alguien en particular, pero me gustaría que todos pudiéramos comentar sobre las inquietudes que han salido. La ley del lobby no hace diferencia entre un lobista de una gran empresa y un ciudadano humilde que solo quiere ser escuchado. ¿Cómo hacemos para que el lobby no distancie la autoridad de la gente? Esto es un tremendo tema que efectivamente hay que abordar. Yo soy partidario de que se excluya una serie de organizaciones pequeñas de la aplicación de la ley del lobby. ¿Qué pasa cuando las autoridades comunales no aplican la ley del lobby? ¿Hay sanciones o no hay? ¿Cuál es el rol de la Contraloría? ¿Cómo mejoramos el reporte de audiencia por parte de las autoridades? ¿Hay cifras irreales considerando la naturaleza del trabajo de los sujetos pasivos? Algo hemos hablado. ¿Existe alguna posibilidad de que el Consejo para la Transparencia se desconcentre y llegue a regiones? Eso queremos, por cierto. Sedes regionales, ponen con el signo de exclamación. Yo hubiera hecho lo mismo. Ahondar o explicar brevemente el supuesto incumplimiento de ministerios de publicación de información, ley del lobby, en el portal de Consejo que observó la Contraloría. Esta está dirigida a Miguel Flores. ¿Cuál es el principal desafío de las empresas del lobby para con sus clientes en este nuevo entorno de transparencia? Cuando la autoridad no quiere recibir a un lobista, se lo comunica a un sujeto que no está afecto a ser sujeto pasivo. Me imagino que se lo deriva. ¿Cómo se regula esta derivación? En materias pendientes del lobby, ¿es posible realmente tener un registro lobista como en Estados Unidos? Por ejemplo, si existen intereses políticos que lo limitan, ¿cómo podría crearse sin acuerdo de voluntades? Desde el rol de fiscalizadores del poder, ¿cuál es la relevancia que puede tener media hectárea a 12 kilómetros de un terreno, de una posible minera, en la toma de decisiones, en el ejercicio de la función pública? ¿Hay un real interés público en aquello? Esas son las preguntas. Vamos en el mismo orden que de las intervenciones, así que cedo la palabra. O como quieran, ¿quién quiere hablar primero? Jorge Sar. Gracias, Marcelo. No alcancé a anotar todas las múltiples ideas. Pero te las memorizaste, me imagino. Claro. Fuimos lo más rápido que pudimos. Primero, el del simple ciudadano. Yo soy de la línea de que tienen que estar representados y registrados e informados cualquier tipo de grupo de interés, desde la agencia de lobby y asuntos públicos de una gran empresa hasta una organización de la sociedad civil o incluso de carácter local como una junta de vecinos. ¿Por qué? Porque lo que buscan esta regulación, en el caso de la ley del lobby, es la transparencia y la información de los distintos grupos de interés que participan en un proceso de toma de decisión pública. Si nosotros comenzamos a excluir actores que tengan mayor o menor tamaño, vamos a tener información incompleta. Distinto es el derecho de petición general, donde hay otros mecanismos para reunirse con una autoridad o para pedir información que no necesariamente están en la ley del lobby. No pensemos que toda relación o petición a la autoridad es a través de la ley del lobby, sino las actividades que expresamente señala esa ley. Autoridades municipales, no recuerdo bien la pregunta a las autoridades municipales, solo anoté autoridad municipal, era la tercera. Hay una sobrederivación de las audiencias a otras que no son sujetos
Ahí hay dos comentarios. Primero, la ley no obliga al sujeto pasivo a que se lo solicita la reunión a que él sea en persona quien reciba, se puede derivar. Eso lo dice expresamente la ley, se puede derivar. Y lo segundo, lo tomo una experiencia muy buena del alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros, que él no solamente aplicó la ley a los sujetos pasivos que por ley le corresponde, sino también a los sujetos pasivos adicionales. Es decir, él le dio la categoría también a otros jefes de departamento y eso le ha permitido a él tener un mayor control de con quién se está reuniendo cada uno de sus jefes de departamento, y esa figura existe del sujeto pasivo adicional. También señalaban en una de las preguntas las audiencias, si se podía profundizar lo que dijo Contraloría. Aquí hay dos cosas. Uno, que es la información que publica el propio servicio de la audiencia, que puede ser incompleta o incluso no publicarla. Y otro tema, que fue el de mayor porcentaje de incumplimiento, un 70%, es la falta de enviar esa información al Consejo de Transparencia para que lo consolide en el portal de Infolobby, que es fundamentalmente donde nosotros, los medios de comunicación o quienes estamos interesados, un ciudadano puede hacer el control social. Finalmente, Estados Unidos, quedan 10 segundos. Estados Unidos tiene un mecanismo de autodeclaración donde cada 3 meses el lobista informa los gastos asociados, las gestiones asociadas. No necesariamente es el sistema perfecto, pero lo que sirve como lección para Chile es que hay información sobre los contratos de las empresas con los lobistas y el desembolso asociado por la gestión. Muchas gracias, Jorge. Don Miguel Flores. Gracias. Primero que nada quiero hacer una precisión a Álvaro, porque cuando yo usé la expresión medios tradicionales me refería a dos cosas. Uno, en el caso de que frente a una solicitud de audiencia haya silencio al otro lado. Esa situación no está prevista resolverla, o sea, no puede ser hoy día resuelta a través de la plataforma. Entonces, la única forma de saber qué está ocurriendo, uno, recibieron la solicitud, dos, nos van a recibir o no nos quieren recibir, es tomando el teléfono o enviando un correo electrónico habitualmente a la secretaria. La mayor parte de las ocasiones, y esto no es bueno, es que no han recibido la solicitud, ¿eh? A pesar de que nosotros a su vez recibimos una respuesta con un código bastante largo de parte de la plataforma, ¿no es cierto?, de que la solicitud fue recibida. En otras ocasiones suele ser que la respuesta iba a ser no y la recibimos o por correo o por teléfono, pero no significa de manera alguna que se hacen audiencias por fuera de la plataforma, de la legislación que hoy día está vigente. Y el otro caso es el caso de algo que tampoco se puede hacer a través de la plataforma, y es que cuando uno necesita cambiar la hora o modificar el día o agregar o retirar a uno de los gerentes de la empresa, a uno de los sujetos activos, no hay forma de hacerlo si no es enviando un correo y advirtiendo. Ahora, uno podría eventualmente llegar con alguien más a la audiencia, y más alguna vez se hace así, pero por deferencia hacia el sujeto pasivo, nuestra experiencia en que intentamos avisar que alguien no va a ir o que va a llegar acompañado, ¿eh? En general le tienen mucho miedo a los abogados, y cuando va a ir un abogado y no lo pusimos originalmente, tenemos la prudencia de avisar. Y como una pregunta específica, a mí yo quisiera, me decían, ¿cuál es el desafío para nuestros clientes? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, la verdad es que en un primer momento hubo muchísimo interés por entender cómo funcionaba. Nosotros le dedicamos probablemente unos 6 meses, desde el momento en que se publicó la ley a mediados del año, comienzos del año 2014, a capacitar y a informar a nuestros clientes, ¿eh? Teníamos una presentación que se hacía habitualmente a la plana gerencial de las empresas con las cuales trabajamos. Habían minutas y otro tipo de información que se les entregó al momento que entró en vigencia la ley. Nosotros internamente nos preparamos para el funcionamiento de la ley. En nuestra oficina hoy día tenemos un sistema en que solo una persona está autorizada para solicitar audiencia. Hay un sistema interno de control a través de una base de datos donde queda registrado todas las audiencias que pedimos, el resultado de esas audiencias, si fueron otorgadas o no fueron otorgadas, quiénes fueron, los temas que se trataron, y algo que probablemente muchos de ustedes no saben, adicionalmente, lo que la autoridad publicó de la audiencia a la que nosotros fuimos. Cosa de informar, ¿no es cierto?, a nuestro cliente sobre cómo fue publicado públicamente la reunión a la que ellos asistieron.
En general, especialmente cuando se trata de empresas internacionales que ya tienen experiencia con legislación de lobby en el extranjero, no hemos tenido dificultades con nuestros clientes y ellos se han adaptado a estos cambios. Yo hacía un comentario hace un rato cuando decía que había una empresa que le gustaba mucho ir a visitar autoridades. Bueno, ahora obviamente muchas de las empresas evalúan estratégicamente si acaso esa publicidad de su audiencia puede afectar o no su negocio, puede afectar o entregar información al mercado que quizás no es necesario entregar. Pero yo diría que esa es la única cambio significativo. Muchas gracias, don Rodrigo Mora. Sí, solo comentar que la ley, creo que una de las virtudes del proyecto del anterior gobierno del presidente Piñera, que finalmente derivó en ley, es el derecho de igualdad de trato. Igualdad de trato significa que una persona puede solicitar audiencia a una autoridad, si esa autoridad se la concede, genera en el fondo un derecho correlativo para la persona que va a pedir audiencia por la misma materia. Si esa igualdad de trato no se genera, Contraloría ha generado en el fondo algunos dictámenes en virtud del cual ha obligado en el fondo a esa autoridad que denegó de manera, digamos, culposa o negligente incluso esa audiencia. En el fondo ahí hay una buena herramienta que yo creo que ha sido poco utilizada. Respecto a las audiencias pequeñas de corte local, el hecho concreto es que la ley la está metiendo y creo que podríamos avanzar quizá a un formulario simplificado para el gobierno local o para audiencias determinadas, para no perder, digamos, la virtud del registro de transparencia y también quizás generando menos costos para los usuarios, sobre todo usuarios que tienen quizás dificultades tanto de expresión o dificultades evidentemente de educación cívica. Esto hay que entender que la ley del lobby mundialmente, somos pocos países los que tenemos este tipo de herramientas y, en fin, creo que las organizaciones sociales, sobre todo de comunas rurales, entienden muy poco, digamos, ahí no tenemos un deber de llegar ahí y también quizás de generar herramientas ad hoc. En fin, respecto de las mejoras que va a tener la plataforma, solo contarles de manera bien breve que tenemos una mesa técnica con el Consejo de Transparencia y la Subdere, que va a generar alrededor de 15 mejoras muy solicitadas por nuestras contrapartes, en materia de registro de audiencia, en materia de mejorar, por ejemplo, las respuestas tipo, por ejemplo, que el rechazo pueda tener un campo abierto de causa, mejorar, por ejemplo, el campo ninguna de las anteriores, porque la mayoría de las autoridades están registrando audiencias que no corresponden propiamente a las categorías establecidas por la ley, y sobre todo establecer mejoras en materia de accesibilidad de la plataforma, porque las personas, digamos, en situación de discapacidad tienen un legítimo derecho en el fondo de poder utilizar la plataforma en las menores causas, en las causas que todo el mundo lo hace. En último término, creo que el tema del registro sombra de la ley del lobby, es decir, todas las audiencias versus las que se producen versus las que están publicadas, es un desafío expandirse hacia allá. Por lo tanto, lo dejo, digamos, como un desafío hacia el futuro. Muchas gracias, Rodrigo. Y por último, don Álvaro Cavides. Gracias. Dos puntos, simplemente. Uno, la pregunta, la verdad que no sé qué tiene mucho que ver la decisión editorial de un medio de publicar una noticia que para alguien puede parecer relevante. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del famoso terreno allá que había comprado la presidenta para sus hijas cerca de un proyecto minero. Bueno, la decisión no tiene nada que ver ni con transparencia, ni con ley del lobby, ni con nada. Es una decisión editorial y la decisión editorial lo importante es eso mismo, que los medios sean libres en publicar aquello que consideren noticia. Si hay una persona que no considera que eso es relevante, bueno, está en su legítimo derecho, y si considera que se faltó a la ética periodística, ahí está el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social para recibir todas esas denuncias. Ya han sido condenados los medios cuando han faltado a la ética, así que sinceramente no encuentro mucha la conexión entre el tema que tratamos hoy día y ese tema en particular. Solamente quiero agregar que a mí me parece que es importantísimo fortalecer todas las vías de comunicación con la autoridad de manera formal.
La actividad de los lobistas profesionales me parece relevantísima, fortalecerla y que tengan las maneras más formales de acercarse a la autoridad, porque son las maneras de entregar información técnica, de entregar información que sea compleja, pero creo que también hay que fortalecer a las pequeñas entidades, y no la ANP, que no es una pequeña entidad, las entidades más pequeñas, menos informadas, que tengan menos capacidad de influir, hay que fortalecer su acceso al poder, hay que fortalecerlo y no formalizarlo más. Yo creo que lo que hay que hacer es educar, es entregar herramientas para que esa gente ejerza esta capacidad. Y yo creo que esa es hoy día el desafío que queda, cómo hacer que la gente que tenga menos capacidad, menos acceso, pueda llegar y ejercer su derecho a tratar de influir en lo que sea su ámbito de interés. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Creo que ha sido una mañana muy interesante. Hemos podido ahondar en materias que están en el debate público y que sin duda forman parte de los desafíos que debe enfrentar el país en el tiempo próximo. Ojalá que estas materias se incorporen en el debate electoral, además que se avecina en el debate presidencial y de cambio del Poder Ejecutivo que se nos viene para que estas agendas sigan prosperando. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes que escucharon. Una muy buena mañana y que vuelva el agua pronto.